11:35, vamos a esta hora al ex Congreso Nacional. Un grupo de convencionales están presentando una iniciativa para eliminar el Tribunal Constitucional en la nueva Carta Magna. Escuchamos qué fue lo que dice. Porque hoy día estamos iniciando un camino histórico que dice relación con la transformación profunda de nuestro sistema de justicia y con la transformación profunda del control de constitucionalidad que existe en nuestro país. En la actualidad bien sabemos que parte de lo que es la crisis de nuestro sistema de justicia dice relación con los fuertes cuestionamientos respecto del control de constitucionalidad que ejerce actualmente el Tribunal Constitucional. En ese sentido, el día de hoy presentamos una iniciativa que radica el control de inaplicabilidad de una norma por inconstitucionalidad en la Corte Suprema. ¿Esto qué quiere decir? Que se pone fin al control preventivo de constitucionalidad que actualmente ha realizado el Tribunal Constitucional y que también el control represivo de inaplicabilidad de una norma que dice relación con comprender y establecer si una norma es acorde o no con la Constitución, ya va a dejar de ser competencia del Tribunal Constitucional. Y hoy día los que planteamos que cuando una parte, un interviniente, dice al Tribunal, esta norma es inconstitucional, esta se eleva a la Corte Suprema, quienes deben también establecer si esta norma es constitucional o no, y en el evento de que reiteradamente es declarada inconstitucional, pueda también el legislador, y en este caso el Congreso, conocer del contenido de esta norma y analizar su constitucionalidad. Estos pasos muy relevantes porque transforma nuestro sistema de control constitucionalidad, lo democratiza y evita de que un tribunal constitucional que no tiene una legitimidad democrática conozca respecto de la constitucionalidad de las leyes y que haga un trabajo de legislación negativo respecto al cual existen muchísimas críticas en nuestro país. Buenos días a todos y a todas. Efectivamente, el día de hoy hemos presentado una iniciativa constituyente, como ustedes pueden ver, con un grupo bastante transversal para la transformación de la justicia constitucional. Quisiera insistir en esto, para no caer en caricaturas. No se trata de la eliminación de la justicia o el control constitucional, sino que es su reemplazo y una modificación muy sustantiva. ¿Y esto por qué? Obedece a múltiples razones, principalmente el desprestigio de un tribunal que se ha transformado en la práctica en un legislador, la tercera cámara, pero sobre todo para actualizar el tipo de control en términos democráticos. El contenido de la propuesta tiene algunas características que quisiera explicar muy brevemente. Por de pronto, en la propuesta nuestra, que ha sido ingresada el día de hoy, desaparece el control preventivo. ¿Qué significa esto? Es el control que se realiza antes que la ley sea promulgada, antes que la ley sea vigente. Como ustedes pueden advertir, en ese tipo de control, el Tribunal Constitucional, en múltiples ejemplos que podríamos dar, se transformó en un legislador negativo. Ejemplos, podríamos dar muchos en tiempos relativamente recientes. Lo segundo, el control represivo, que es el control que se realiza con posterioridad a que la ley está vigente, se radica en la Corte Suprema. Ojo, no desaparece el control de la ley, cambia el órgano que va a controlar la ley y en este caso nuestra propuesta es radicarlo en la Corte Suprema con algunas características especiales que vamos a discutir en la comisión. Pero en tercer lugar, el tipo de control. Esto es súper técnico y a veces un poco complejo. El tipo de control que nosotros proponemos es un control débil. ¿Qué significa esto? Que en el evento que se acoja la inconstitucionalidad de una ley, se remite al Congreso para que, mediante un proceso legislativo simplificado, pueda hacerse cargo o no de las observaciones que hace el máximo tribunal en torno a la ley en cuestión. Esto se llama deferencia con el órgano legislativo. ¿Y por qué? Porque es muy difícil para órganos que no cuentan con legitimación democrática, y ese es el clásico problema de la revisión del control judicial, terminar siendo un legislador. En ese sentido, nuestra propuesta apunta a un control débil que supone deferencia con el órgano legislativo, quien podrá asumir o no, lo verá mediante un procedimiento simplificado, aquellas observaciones que el tribunal realiza. Si alguien quiere hacer alguna otra observación. Gracias. Esta propuesta, esta iniciativa de norma constitucional ha sido el resultado de una conversación al respecto que se hace cargo de mirar con atención la experiencia que hemos tenido en Chile con el Tribunal Constitucional, retener lo importante, la contribución que puede hacer el control de constitucionalidad
pero enfrentar las patologías que el funcionamiento del Tribunal Constitucional actual ha ido mostrando, que son fundamentalmente dos: hacia el proceso político, hacia el proceso de formación de la ley. La competencia preventiva del Tribunal Constitucional lo ha ido cada vez más convirtiendo en una tercera cámara que decide no por criterios técnicos jurídicos, sino por criterios políticos. Y entonces es simplemente la amplificación de lo que sea la mayoría que en el momento está en el Tribunal Constitucional respecto del proceso legislativo, con pérdida para el principio democrático. Pero también tiene otro problema, que también se ha observado, que es a través de los recursos de inaplicabilidad que pueden ser presentados por cualquier particular en cualquier juicio, ha afectado la independencia judicial. Porque una Cámara, un órgano compuesto, como está compuesto el Tribunal Constitucional, puede pronunciarse respecto de cualquier juicio que se siga en cualquier tribunal de la República. Y eso es interferencia con la independencia judicial. De hecho, por eso incluso ha habido investigaciones en el Ministerio Público al respecto por particulares que usan al Tribunal Constitucional para dilatar juicios, para obtener otras cuestiones, etc. Haciéndose cargo de estos dos problemas que la experiencia ha mostrado, nuestra propuesta pretende solucionarlos. Por un lado, eliminando el control preventivo de constitucionalidad, que es una total anomalía, no es el único caso Chile, pero es totalmente anómalo respecto del derecho comparado, y por otro lado, traspasándole la inaplicabilidad a un órgano como la Corte Suprema, a petición del tribunal, no de las partes, del tribunal que conoce del caso. De ese modo, se hace compatible el control de constitucionalidad con el principio democrático en lo que refiere al proceso legislativo y con la independencia judicial y el Estado de Derecho en lo que se refiere a los juicios pendientes. Por eso esta es una iniciativa cuidadosamente pensada, articulada y que responde no a teorías, sino a la experiencia que hemos vivido bajo este Tribunal Constitucional. Gracias. ¿Por qué se procede a avanzar hacia la eliminación del TC y no, por ejemplo, a modificar sus atribuciones directamente? Porque por las razones que ya he dado, el problema está en la institución del Tribunal Constitucional, no en el control de constitucionalidad, sino en el órgano encargado de hacerlo, que dada su posición y dadas sus competencias, ha generado estos dos efectos negativos para cosas tan importantes como el principio democrático y la independencia judicial. Al traspasar eso a órganos judiciales y ponerlo en las condiciones que ya he explicado, entonces se enfrenta de mejor manera. El proceso constituyente en general es un proceso que tiene por finalidad darle a Chile una constitución que da cuenta de los problemas que esta constitución ha mostrado, que llevaron a que se hundiera el 18 de octubre del 2019, y que entonces, a partir de lo que hay, revisado y transformado en lo que tenga que ser transformado, puede proponerle a Chile una institucionalidad adecuada. Y eso es lo que estamos haciendo en lo que se refiere a control constitucional aquí. Es muy interesante la pregunta, ¿no? Se dice que tenemos una larga tradición de justicia constitucional y eso es parcialmente correcto. El Tribunal Constitucional, como lo entendemos, es de 2005. Antes no existía la anomalía que tenemos, o sea, es de creación reciente. Y desde la perspectiva de las facultades también hay profundas anomalías, no solamente desde la perspectiva del control de la ley, que es la más importante de sus facultades. Pensemos, por ejemplo, el control de los decretos. Eso perfectamente puede estar radicado en la Contraloría. En materia de conflictos sobre la justicia electoral, eso perfectamente puede ser revisado por los órganos competentes en materia de justicia electoral. Y lo mismo en revisión de plebiscitos, etcétera. Control de la ley, que es lo que estamos hablando, perfectamente puede estar radicado en la Corte Suprema, como ha sido toda nuestra historia hasta 2005. Entonces, en ese sentido, es precisamente a partir de una práctica política que provocó la crisis de una institución que lesionó el Estado de Derecho, es mejor respetar la mejor tradición constitucional chilena al respecto. Quería saber cuántos jueces formarían parte de este control de la ley y cómo se elegirían. Bien, es una propuesta y estamos sujetos a la revisión. La propuesta original que está en este documento por ahora, efectivamente tenemos que conversarlo con más detención en la comisión. Por ahora la propuesta es que la integración es con 9 jueces elegidos por sorteo. Pero es una propuesta que creemos que puede ser más o menos significativa, pero frente a eso es necesario tener una conversación un poco más honda. Sí. Bueno, me gustaría simplemente ratificar lo que se ha dicho. Justicia constitucional no es sinónimo de tribunal constitucional, y menos en un Estado democrático de derecho.
donde además tenemos un escenario que el actual Tribunal Constitucional ha sido capturado por operadores políticos que sirven los intereses de ciertos grupos. Y esto no solamente lo digo yo, se lo han señalado entre ellos los propios ministros del actual Tribunal Constitucional, según se ha revelado. Ahora, el punto es el siguiente. También me gustaría complementar lo que se ha señalado en cuanto a que le vamos a entregar este control a la Corte Suprema. Pero también estamos discutiendo al interior de la Comisión que la Corte Suprema esté integrada por ministros, por jueces que no estén designados de la forma como hoy día ocurre, en que básicamente es una designación donde interviene la autoridad política. Estamos discutiendo y debatiendo propuestas para crear un órgano autónomo, un Consejo Superior de Justicia, el cual esté a cargo de esas designaciones. Entonces yo creo que también es un elemento relevante para considerar al momento de establecer las bases de este nuevo control de constitucionalidad de las leyes, sin la necesidad de contar con un Tribunal Constitucional que, insisto, Tribunal Constitucional y Justicia Constitucional no son sinónimos, y creo que lo vamos a poder demostrar en este proyecto. Muy bien. Muchas gracias, que tengan buenos días. Bueno, Cristian. Bien, ahí escuchábamos la propuesta entonces de este grupo de convencionales. Estaba Mauricio Daza, Fernando Atria, Cristian Vieira, Manuel Arroyo, entre otros, presentando esta propuesta que lo que busca es eliminar el Tribunal Constitucional y reemplazar esa instancia de control de constitucionalidad de los proyectos de ley por la Corte Suprema. Quedaría en manos de ella, al requerimiento de un tercero, que tendría que revisar la constitucionalidad de la ley en cuestión. De esta forma, entonces, por sorteo se determinaría alguno de los integrantes de la Corte Suprema para que fueran analizando caso a caso, pero se modifica sustancialmente el control que hoy día está radicado completamente en el Tribunal Constitucional. Sí, una institución que ha sido cuestionada varias veces por lo que decía ahí en uno de sus impulsores como tercera cámara, ¿no? Y eso llevó desde los inicios de la convención a hacer cambios o definitivamente eliminarlo. Y ahí se suma además a otras propuestas, ahora de un grupo de convencionales que se van sumando a otras propuestas de otros temas y en otros temas de también personas particulares u organizaciones.